¿Alguna vez te has preguntado qué errores pueden alejarte de la gracia de Dios sin que te des cuenta? El Padre Pío, con su sabiduría divina y su profunda conexión con lo sagrado, advertía a sus fieles sobre ciertas conductas y actitudes que, si se practican sin discernimiento, pueden desviar el corazón del creyente del camino de la fe. Hoy, te invito a descubrir sus enseñanzas y advertencias, aquellas que nos llaman a vivir en una comunión íntima con Dios y a evitar todo aquello que pueda romper ese vínculo sagrado. En este vídeo, exploraremos juntos las conductas y hábitos que, según el Padre Pío, nos alejan de la paz y la luz divina, y cómo, a través de la oración y el arrepentimiento, podemos reconducir nuestras vidas hacia el amor del Señor. Antes de continuar, quiero invitarte a ser parte activa de esta reflexión. Si deseas mantener tu corazón cerca de Dios y vivir en plena armonía espiritual, escribe en los comentarios: Señor, guía mis pasos hacia tu luz. Este simple acto de fe fortalecerá tu compromiso y nos ayudará a compartir juntos el mensaje de protección espiritual y amor divino que nos dejó el Padre Pío. El Padre Pío siempre enseñó que la mayor aspiración de un cristiano debe ser vivir en una relación profunda y constante con Dios. Para él, esta cercanía no era una opción, sino una necesidad vital para el alma. Comparaba la vida sin Dios con un cuerpo sin aliento, una existencia vacía y sin propósito. Enseñaba que la fe no podía ser una simple costumbre, sino un fuego ardiente que ilumina cada acción y cada pensamiento del creyente. Su vida fue un ejemplo de entrega absoluta al Señor, marcada por el sacrificio, la oración incesante y la confianza plena en la divina voluntad. Desde muy joven, el Padre Pío mostró una conexión especial con Dios, alimentada por largas horas de oración y meditación. Decía que la oración es la respiración del alma y que quien no ora se encuentra en grave peligro espiritual. Su amor por la Eucaristía era inmenso, y pasaba horas en adoración, enseñando que la comunión con Dios en el Santísimo Sacramento era la mayor fuente de gracia y fortaleza para el alma. No solo predicaba esto con palabras, sino con su propio testimonio, soportando dolores y sacrificios con paciencia y ofreciendo cada sufrimiento como un acto de amor por Dios y la humanidad. El Padre Pío también advertía sobre los peligros de una vida sin oración y sin una relación viva con Dios. Decía que, cuando el alma deja de buscar a Dios activamente, se vuelve vulnerable a las tentaciones del mundo. La falta de oración, la indiferencia y la falta de gratitud hacia Dios son señales de que la fe se está debilitando. Según él, el enemigo espiritual aprovecha estos momentos para sembrar dudas, desesperanza y confusión, alejando cada vez más al alma de la luz divina. Por eso, insistía en que cada persona debe hacer un esfuerzo diario para fortalecer su fe. No bastaba con rezar ocasionalmente o asistir a misas sin verdadera devoción. El Padre Pío enseñaba que la fe debía vivirse en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión. La oración, la lectura de la Biblia, la participación en la Eucaristía y la vida sacramental eran, según él, los pilares fundamentales de una vida cercana a Dios. La enseñanza del Padre Pío sobre la cercanía con Dios nos recuerda que nuestra relación con Él no es algo que se deba tomar a la ligera. La fe es un don precioso que debe cultivarse y protegerse cada día. Aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y ponen su confianza en Él nunca caminarán solos. Por eso, su llamado sigue siendo actual: vivir con una fe activa, con una oración ferviente y con el deseo constante de acercarse más y más a la presencia divina. El Padre Pío era un hombre de oración y discernimiento, y advertía constantemente a los fieles sobre las actitudes y comportamientos que podían alejarlos de la gracia de Dios. Uno de los errores más peligrosos que señalaba era la tibieza espiritual, que él describía como un estado en el que el alma ya no se esfuerza por crecer en la fe, sino que se conforma con un cristianismo superficial.
Decía que muchas personas creen estar cerca de Dios solo porque asisten a misa de vez en cuando o porque llevan una vida buena según los estándares del mundo, pero en realidad han perdido el verdadero fervor del amor divino. Otra actitud que el Padre Pío señalaba como especialmente peligrosa era la indiferencia hacia Dios. Para él, la indiferencia es aún peor que el pecado abierto, porque es un rechazo silencioso de la presencia de Dios en la vida. Decía que una persona indiferente no siente necesidad de orar, no busca la confesión y no se preocupa por su crecimiento espiritual. Vive su vida sin darle importancia a la salvación de su alma, creyendo que todo está bien cuando, en realidad, se está alejando poco a poco del Señor. El orgullo y la autosuficiencia también fueron advertencias recurrentes en su enseñanza. Decía que muchas personas creen que pueden manejar su vida sin Dios, confiando solo en sus propias fuerzas y habilidades. Sin embargo, según el Padre Pío, esta actitud es peligrosa porque nos hace olvidar que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Cuando una persona se vuelve autosuficiente y deja de depender de Dios, su corazón se endurece y se vuelve más propenso a caer en el pecado. Otra actitud que nos aleja de Dios, según el Padre Pío, es la falta de caridad y el juicio hacia los demás. Decía que aquellos que critican y condenan a los demás, sin amor ni compasión, están cerrando su propio corazón a la gracia de Dios. En sus enseñanzas, siempre recordaba que Jesús nos llamó a amar y a perdonar, y que un corazón lleno de resentimiento o de arrogancia no puede estar en comunión con Dios. Nos advertía sobre el peligro de hablar mal de los demás y de permitir que el odio o la envidia echen raíces en nuestra alma. El Padre Pío nos recordaba que Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta si nos hemos alejado de Él. No importa cuán lejos hayamos ido ni cuántos errores hayamos cometido, su misericordia es infinita. Sin embargo, debemos reconocer nuestras faltas, arrepentirnos sinceramente y buscar la reconciliación a través de la confesión y la oración. La clave para mantenerse en el camino de Dios es una vida de humildad, fe y entrega total a su voluntad. Como decía el Padre Pío, el mayor error de un pecador no es haber pecado, sino pensar que ya no puede volver a Dios. El Padre Pío enseñó a lo largo de su vida que el arrepentimiento sincero es el primer paso para restaurar nuestra relación con Dios. Para él, no existía pecado tan grande que la misericordia de Dios no pudiera perdonar, siempre y cuando el pecador reconociera sus faltas con humildad y deseara verdaderamente cambiar. En su papel de confesor, llegó a dedicar hasta 16 horas al día a escuchar confesiones, porque sabía que la confesión era el canal divino a través del cual las almas podían encontrar la sanación espiritual. Consideraba que muchos de los sufrimientos internos de las personas provenían de la carga del pecado no confesado, y por ello insistía en que la reconciliación con Dios debía ser una prioridad en la vida cristiana. El Padre Pío advertía que uno de los mayores errores que cometen los creyentes es minimizar sus pecados o justificar sus acciones en lugar de enfrentarlas con sinceridad. Decía que muchos acudían a la confesión sin un verdadero dolor de sus pecados, simplemente por rutina o por miedo, pero sin un deseo real de cambiar. Para él, el arrepentimiento debía ir acompañado de una transformación interior, de un propósito firme de no volver a cometer los mismos errores. Enseñaba que la confesión sin conversión era inútil, porque el perdón de Dios no es un simple acto mecánico, sino una gracia que debe llevarnos a una vida más santa. Otra enseñanza fundamental del Padre Pío sobre la confesión era la necesidad de hacerla con regularidad. No bastaba con acudir al sacramento una vez al año o solo en momentos de crisis. Él recomendaba a los fieles confesarse al menos una vez al mes, pues la confesión no solo nos limpia del pecado, sino que también nos fortalece contra las tentaciones futuras. Comparaba este sacramento con el baño del alma, explicando que así como el cuerpo necesita ser limpiado constantemente, el alma también requiere ser purificada de los errores y las debilidades que se acumulan con el tiempo.
El Padre Pío también hablaba del daño que causa el orgullo en el proceso de arrepentimiento. Muchas personas postergan la confesión porque sienten vergüenza o miedo de reconocer sus pecados, pero él recordaba que no hay mayor alegría para Dios que ver a un pecador arrepentido volviendo a él. En una de sus reflexiones, decía: Dios corre al encuentro del pecador arrepentido con más prisa que una madre corre hacia su hijo herido. Esta imagen refleja el amor infinito del Señor, que no condena al pecador, sino que lo espera con los brazos abiertos cuando decide regresar a su gracia. El Padre Pío nos dejó una enseñanza clara. No debemos temer la confesión, sino verla como una oportunidad de renovación y liberación espiritual. No hay pecado que Dios no pueda perdonar si hay verdadero arrepentimiento. A través de la confesión, el alma recibe paz, fortaleza y una nueva oportunidad para caminar en la luz divina. Quien acude a este sacramento con fe y humildad experimentará en su vida la gracia de la reconciliación y el amor infinito de Dios. Para el Padre Pío, la oración no era solo una práctica religiosa, sino un arma poderosa para combatir el mal y mantenerse en comunión con Dios. Decía que, así como el cuerpo necesita alimento para sobrevivir, el alma necesita la oración para fortalecerse y no caer en la desesperación o en el pecado. Insistía en que no podemos enfrentar las dificultades de la vida sin estar en constante comunicación con el Señor, pues es en la oración donde encontramos la paz, la dirección y la protección divina. Según él, cada día debe comenzar y terminar con una oración sincera, porque el alma que ora nunca se siente sola ni desamparada. Uno de los pilares de la vida espiritual que más promovía el Padre Pío era el rezo del rosario. Lo llamaba el arma más poderosa contra el enemigo, asegurando que la Virgen María intercede por aquellos que rezan el rosario con fe. Para él, esta oración no solo protege a quien la reza, sino también a su familia y a su hogar. Muchas veces recomendaba a los fieles llevar un rosario consigo y rezarlo en los momentos de dificultad o tentación. Creía firmemente que el rosario era un escudo contra las adversidades y un camino seguro para acercarse al corazón de Dios. Además del rosario, el Padre Pío también hablaba sobre la importancia de la oración personal, aquella que surge desde el interior del creyente y se expresa con palabras sencillas y sinceras. Enseñaba que no es necesario hacer oraciones largas o complejas, sino que lo más importante es orar con el corazón. Para él, una oración breve pero llena de fe tenía más poder que muchas palabras vacías. Insistía en que cada persona debía encontrar su propio ritmo de oración y acostumbrarse a hablar con Dios a lo largo del día, como un hijo que conversa con su padre. Otro aspecto fundamental de su enseñanza sobre la oración era la meditación en la palabra de Dios. Recomendaba leer las Sagradas Escrituras con frecuencia, pues a través de ellas Dios habla a cada alma. Decía que muchas veces buscamos respuestas en el mundo, cuando en realidad todo lo que necesitamos ya está en la Biblia. La oración y la meditación en la palabra de Dios van de la mano, y quien dedica tiempo a ambas fortalece su fe y su relación con el Señor. El Padre Pío nos enseñó que la oración es el medio más eficaz para mantenernos firmes en la fe y alejados del pecado. No hay excusas para no orar. Cada persona puede encontrar un momento en su día para hablar con Dios y nutrir su alma con su presencia. La oración es el puente que une el cielo con la tierra, y quien la practica con constancia nunca caminará en la oscuridad. El Padre Pío nos enseñó que la fe no es algo teórico ni abstracto, sino una experiencia viva que debe manifestarse en cada acción cotidiana. Para vivir en plena comunión con Dios, debemos transformar nuestros hábitos diarios en oportunidades para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con el Señor. No se trata solo de rezar en momentos de necesidad, sino de hacer de la oración, la humildad y la caridad un estilo de vida. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones, y el Padre Pío nos dejó ejemplos claros de cómo hacerlo.
Uno de los consejos más importantes del Padre Pío es comenzar y terminar el día con oración. Desde el momento en que despertamos, debemos ofrecer nuestro día al Señor, pidiendo su guía y bendición en todo lo que hagamos. Antes de dormir, es fundamental hacer un examen de conciencia, reconocer nuestras fallas y agradecer por las bendiciones recibidas. El Padre Pío decía que no hay nada más valioso que cerrar el día en comunión con Dios, confiando en su misericordia y renovando nuestro compromiso de vivir según su voluntad. Otro hábito que el Padre Pío promovía era la participación frecuente en la Santa Misa y la Eucaristía. Para él, la misa no era solo una ceremonia, sino el momento más sagrado en el que el alma entra en contacto directo con Cristo. Recomendaba recibir la comunión con devoción y confesarse regularmente, porque el alma que se mantiene en gracia está protegida contra las tentaciones del mundo. Enseñaba que la Eucaristía es el alimento espiritual que nos fortalece y nos llena de la luz divina, por lo que cada creyente debe valorarla y participar en ella con plena conciencia y fe. El Padre Pío también hablaba de la importancia de vivir con caridad y humildad. Decía que muchas veces la gente se preocupa más por su vida personal y sus problemas que por el bienestar de los demás. Sin embargo, Jesús nos enseñó que el amor al prójimo es la base de una vida cristiana auténtica. Pequeños gestos como ayudar a alguien en necesidad, perdonar una ofensa o consolar a un alma afligida, son actos que nos acercan a Dios. Según el Padre Pío, no podemos decir que amamos a Dios si no practicamos la caridad con los demás, porque el amor divino se refleja en nuestras acciones diarias. El Padre Pío insistía en que la verdadera comunión con Dios requiere vivir con confianza y abandono en su voluntad. Muchas veces, los creyentes se preocupan en exceso por el futuro o por las dificultades de la vida, olvidando que Dios tiene un plan perfecto para cada uno. El Padre Pío nos enseñó que debemos confiar en el Señor en todo momento, incluso cuando las cosas parecen difíciles. Su famosa frase "Ora, ten fe y no te preocupes", es un recordatorio de que, cuando dejamos todo en manos de Dios, Él nos da la paz y la fortaleza para seguir adelante. El Padre Pío nos dejó un legado de enseñanzas que nos invitan a vivir con fe, oración y entrega total a Dios. La comunión con el Señor no es algo reservado solo para unos pocos, sino un camino abierto para todos aquellos que desean seguirlo con sinceridad. A través de la oración constante, la Eucaristía, la caridad y la confianza en su voluntad, podemos transformar nuestra vida y fortalecer nuestra relación con Él. No importa cuán lejos hayamos estado de Dios, siempre podemos regresar a su amor infinito y renovar nuestro compromiso con la fe. Si deseas vivir en plena comunión con Dios y sentir su presencia en tu vida, comenta: Señor, quiero caminar siempre a tu lado. Que la enseñanza del Padre Pío nos guíe en nuestro camino espiritual y nos ayude a vivir cada día más cerca del Señor. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo más enseñanzas que fortalecerán tu fe.